mucha gente y parece que el tiempo también nos respeta, por lo tanto vamos a pedir eso, que nos respete el tiempo y que podamos disfrutar de un fin de semana agradable y que en definitiva se traduzca en buen número de ventas para todos los que aquí están. Bueno, pues bien, interesante, con muy buenas perspectivas, a pesar de que el día está un poco regularcillo, pero bueno, gente hay un montón y yo creo que está todo lleno y la expectativa que es muy buena, muy buena. Los precios como siempre, eso casi es una pregunta, llevan 27 años, solo subieron en 27 años 50 céntimos, que yo creo que está a 6,50, por ahí vi un stand que ponía 7 euros, por ahí anda la cosa. Si se nombra la miel en Asturias, hay que nombrar a Boal, es nombrar a Boal, eso siempre. Una referencia en cuanto a calidad, en cuanto a cantidad, sobre todo a calidad fuera del territorio comarcal. Boal siempre es para contar con ello, vamos. La Asociación de Apicultores del Valle del Nalón nació allá por el 1998 y conforma a apicultores de la zona. No es como aquí, porque aquí contáis con un ambiente ideal, el idóneo para la miel. Lo nuestro es más esparcido, no contamos con un centro de miel, que se pueda decir, el concejo de San Martín. La asociación nuestra abarca Caso, Laviana, Sobrescobio, San Martín, el Langreo, abarca una serie de municipios y luego entonces abarca una serie distinta de mieles. Nos concentramos un poquitín en asociación por ayudarnos un poquitín a unos a otros. Nuestra cultura de la miel no es como la de aquí, nuestra cultura de la miel es más bien en plan hobby. Somos unos 180 y pico socios y el máximo, la media sería de 11-12 colmenas por cada socio. No es lo mismo que Boal. Boal, cualquier apicultor, si lo juntas 3 o 4 ya nos sobrepasan, pero con muchísima diferencia.